Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Sigue en el mundo la fiesta democrática con elecciones en muchos países de América Latina, de África, del Medio Oriente y fundamentalmente en Europa. Este fin de semana, dos elecciones importantísimas. Una porque definía el futuro del Reino Unido, sobre todo frente a la Unión Europea. Recordemos que el Partido Conservador fue el que sacó a la Unión Europea de Inglaterra y por lo tanto había una crítica permanente en que fue una decisión no tomada con seriedad y responsabilidad. Además, la crisis económica, social y el deseo de los británicos de cambiar de gobierno. En todas partes hay un deseo de cambio de gobierno y de partido y de modelo. Por eso ganaron ahora, en el caso de Inglaterra, los laboristas una visión distinta a 14 o 15 años de gobierno de los conservadores y dentro del criterio de que hay que tener nuevos horizontes, nuevas políticas y nuevos planteamientos. Igualmente, en Francia vimos que la coalición de izquierdas, con un nuevo Frente Popular, ganó las elecciones legislativas sin mayoría absoluta, pero delante de la alianza oficialista del presidente Emmanuel Macron, y lograron esa izquierda con Emmanuel Macron, con el republicano, frenar el avance de la derecha. La señora Le Pen y todo el partido de derecha que querían luchar contra la inmigración y volver a tesis nacionalistas, inclusive contra la Unión Europea, perdieron las elecciones. Claro, Macron no es el presidente que tenía la fuerza que tenía siempre, también la gente votó contra el gobierno, pero en este caso habrá una cohabitación en el sentido de que sería un partidario tal vez de la izquierda que sería primer ministro, pero Macron seguiría siendo presidente. Esto indica en el mundo que los partidos políticos en la democracia la alternabilidad es fundamental y que no se vota casi siempre por el mismo presidente permanentemente, sino por el cambio de modelo y en función de nuevos proyectos y nuevos programas, como ha ocurrido en Francia. Triunfo de la izquierda en las elecciones legislativas de Francia. La coalición Nuevo Frente Popular se quedó el domingo con la victoria por delante de la alianza de centro-derecha del presidente Emmanuel Macron y del partido ultraderechista Agrupación Nacional y sus aliados. Sin embargo, ninguna formación logró una mayoría absoluta, por lo que el país europeo entra en un periodo de incertidumbre sobre quién encabezará el gobierno. El líder de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, consideró que el NFP debería gobernar, pero sin entablar negociaciones con la alianza de Macron. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. El presidente tiene el poder, el presidente tiene el deber de llamar al nuevo Frente Popular a gobernar. Celui-ci y est prêt. Está listo. El nuevo Frente Popular respetará el mandato que le han dado los votos para sus candidatos. Mantendrá su palabra. Los resultados suponen un revés para la ultraderecha, que aunque gana diputados, fracasa en su intento de lograr una mayoría, incluso absoluta, que las proyecciones consideraban posible hace apenas unos días. Los pactos implícitos entre el oficialismo y la coalición de izquierdas para concentrar el voto en el candidato con más posibilidades de derrotar a Agrupación Nacional en cada circunscripción frustraron las aspiraciones ultraderechistas. Sindicatos, organizaciones, artistas y deportistas como el futbolista Kylian Mbappé se movilizaron para frenar la llegada al poder de la extrema derecha. Malheureusement, l'alliance du déshonneur. Lamentablemente, la alianza del deshonor y los arreglos electorales peligrosos entre Emmanuel Macron y Gabriel Attal con las formaciones de extrema izquierda privaron a los franceses de una política de recuperación, que sin embargo aplaudieron ampliamente al colocarnos a la cabeza de las elecciones europeas. Y luego el domingo pasado en la primera vuelta con casi el 34% de los votos emitidos. El primer ministro, Gabriel Attal, anunció que presentará su dimisión el lunes, pero que continuará mientras el deber lo exija, a la espera de un nuevo gobierno y a menos de 3 semanas de los Juegos Olímpicos de París. Sé que a la luz de los resultados de esta noche, un buen número de franceses sienten una especie de incertidumbre sobre el futuro porque no surgió ninguna mayoría absoluta. Nuestro país se enfrenta a una situación política sin precedentes y se prepara para recibir al mundo en unas semanas.
Por lo tanto, yo asumiré mis funciones el tiempo que sea necesario. No puede ser de otra manera en la víspera de fechas tan importantes para nuestro país. Las elecciones registraron una participación de 59,71%, la más alta desde 1981. Macron adelantó los comicios legislativos previstos en 2027 para pedir una aclaración política a los franceses, a raíz de la victoria de Agrupación Nacional en las elecciones europeas del 9 de junio, en lo que analistas consideraron una apuesta arriesgada. Hay que recordar que en Francia hay un sistema mixto, no es el parlamentario normal como en Inglaterra o en otros estados de Europa, pero tampoco es el presidencialismo que conocemos en América Latina, donde el presidente se elige solo por un periodo o varios periodos, pero el Congreso no tiene mayor participación en el Ejecutivo. En cambio, en Europa es el Parlamento el que decide las coaliciones para el nuevo gobierno con un primer ministro. En el caso de Francia, como decíamos, el presidente Macron fue electo y tiene que terminar su mandato. Pero ahora, como hay elecciones parlamentarias, y Macron hizo una jugada de póker en donde le salió más o menos regular la jugada porque perdió en la primera vuelta con el peligro de la derecha, los sectores conservadores, y ahora con la izquierda unida ganó la izquierda con los republicanos. Sin embargo, va a tener que nombrar un ministro de la izquierda, con lo cual es lo que llaman los franceses la cohabitación, que es una fórmula jurídica especial en la Constitución de 1958 de Francia, donde puede tener un presidente de derecha, como sería el caso de Macron o del centro, y un primer ministro de izquierda. Ya pasó con Mitterrand, pasó con Chirac y otros presidentes de Francia. Son democracias muy sólidas, pero muy importantes para la Unión Europea porque se fortalece la Unión Europea con este nuevo triunfo, sobre todo en Francia, pero también en Reino Unido. Por eso, antes de las entrevistas de hoy, en nuestro análisis de siempre, en nuestro editorial, vamos a ver en profundidad lo que fueron las elecciones en Francia y en Inglaterra y entender el laberinto en los cuales están las democracias, pero que siempre con elecciones deben resolverse los problemas y con plena participación y libertad con observación internacional, como ha ocurrido en Europa. En Francia, la alianza de toda la izquierda sorprendió el domingo en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, poniéndose por delante de los del presidente Macron y su partido y de la agrupación nacional de derecha, según las estimaciones del día de hoy. El periódico Le Monde de París se pregunta quién gobernará Francia. Esta es la cuestión que surge del final de la sorpresiva segunda vuelta de las elecciones legislativas, en las que, como decíamos, el bloque de izquierda quedó primero, pero lejos de la mayoría absoluta, que le permitiría reclamar el poder sin posible oposición. Por ahora ya el primer ministro Gabriel Attal anunció su renuncia al cargo, lo hizo el domingo, y que presentará su dimisión al presidente de la República el lunes, pero no ha sido aceptada hasta un nuevo gobierno. El hecho de que un gobierno dimita después de las elecciones legislativas es una tradición. El jefe de Estado, Macron, anunció que prefería esperar a la estructuración de la nueva Asamblea Nacional para tomar las decisiones necesarias, de acuerdo a la tradición republicana del país, donde nuevamente se pronunciaron por la República tanto en centro como en la izquierda, frente a la derecha de los Le Pen. Podría ser el caso de que el presidente Macron siga gobernando hasta terminar el periodo, pero que tenga un primer ministro de oposición, es lo que llaman los franceses la cohabitación, que ya lo conocimos durante la cohabitación del presidente François Mitterrand y de Jacques Chirac en tiempos de la izquierda y el centro de la política francesa. En razón de que ninguno de los bloques políticos en estas elecciones tiene la mayoría necesaria, podría comenzar las discusiones para formar una coalición que tenga la posibilidad de reunir a más del 50% de los diputados detrás del primer ministro, como ha ocurrido en otros países de la Unión Europea donde hay un primer ministro que es elegido por el Parlamento y un presidente en elecciones. Es el caso también de Portugal. Aunque no se descarta una coalición de la izquierda y el centro hacia un gobierno de unidad nacional o un gobierno provisional. Pero no se descarta igualmente, ante la difícil situación de no tener las mayorías en ninguna de las fuerzas, una especie de gobierno altamente técnico, profesional. Se trata de nombrar ministros sin afiliación partidista para gestionar los asuntos de actualidad e implementar reformas consensuadas con el apoyo por diferentes bloques de la Asamblea Nacional. Por último, podría darse la posibilidad de una nueva llamada a una elección para aclarar la situación política. No se descarta de inmediato. Según el artículo 12 de la Constitución francesa, no podrá realizarse una nueva disolución en el año siguiente a las elecciones. Por lo tanto, la nueva Asamblea Nacional debe reunirse al menos hasta el verano del 2025. La oposición también se impuso en el electorado británico
como en Francia, porque el laborista Keir Starmer tiene su victoria en las elecciones legislativas del 4 de julio en gran medida al cansancio de los británicos frente a los gobiernos anteriores y a la necesidad de un cambio de modelo, incluso repensando en la integración de nuevo a la Unión Europea por parte del Reino Unido. El ex primer ministro Rishi Sunak ha recibido una derrota de las más grandes en la historia electoral de ese país. Los conservadores han dominado la política británica en los últimos 14 años y han conseguido durante este tiempo sortear varias crisis, pero sus votantes han preferido el cambio hacia una nueva figura y un nuevo planteamiento, cambiando y alternando las fuerzas políticas tradicionales de ese país.